Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, buen día a esta tercera clase de la unidad número 3, en la que estamos abordando todo lo relativo a la crisis del 2001 y los cambios políticos e institucionales que se engendraron a partir de la implementación de las políticas neoliberales en la República Argentina. Eh, Algunas cuestiones relativas, perdón, disculpen, al contenido de esta clase que me parece interesante explorar brevemente. Yo esta clase les dejé un texto más de corte teórico, que es un texto de un autor llamado Martino, que trata de sistematizar el sistema político argentino, señala algunas cosas en términos analíticos que me parece que son interesantes más allá de ciertas eh, afirmaciones que tiene el texto con las cuales no necesariamente coincido, pero sí me parece que el esfuerzo intelectual de sistematizar el conjunto de elementos que el autor identifica del sistema político argentino, eh, considero que es útil para ustedes y para el análisis de la materia. ¿De qué manera me parece a mí que podemos comenzar en esta clase? Nosotros, en 2001, como periodo de crisis, pone sobre relieve la existencia de cambios muy importantes en la forma en la cual los actores intervienen activamente en la política de nuestro país, cómo el sistema político argentino procesa esos cambios y qué cuestiones se van dando a lo largo de los últimos años. Yo aquí les propuse el texto Martino, el lirio, que ya lo hemos trabajado en la unidad número 1, y dos textos más, tres, en verdad, tres textos más, que el texto de Da Silva, el texto de Dualde, el texto de Da Silva sobre los sindicatos y la relación con el Poder Ejecutivo y el Legislativo durante la reforma del sistema previsional durante la década de los 90. En contraposición, la propuesta de Dualde, la lectura de ATE, eh, y la resistencia de los trabajadores estatales a las políticas neoliberales. Y por último, un pequeño texto sobre la transformación del sistema político correntino a partir de la década de los 90 y las intervenciones. ¿Por qué tomé estas cuestiones que de alguna manera a ustedes les pueden eh, servir? Y sobre todo porque en el cronograma nosotros anunciábamos que trabajábamos en esta clase con partidos políticos. Y lo que se da, que marca Martino en su texto, ya metiéndonos con las lecturas de la semana, es que en primer lugar nosotros podemos observar una mutación del sistema político. A partir de la década de los 90 fuertemente, y que implosiona eh, durante la crisis del 2001, y como señala el autor, llegamos post-crisis del 2001 a un sistema de representación política hiperfragmentado, con casi 700 partidos políticos registrados, y, y, y un sistema que históricamente está articulado sobre dualismos en términos de representación política. El autor hace un continuo entre unitarios y federales, peronistas y antiperonistas. No creo que sea tan así, pero sí que a partir del fenómeno de la entrada de las masas en la política argentina, podríamos decir a partir de 1945 o un poquito antes, 1943, sí el sistema político argentino tiende a organizarse en términos de una dualidad marcada fuertemente con un polo dentro del peronismo y el polo externo al peronismo, que en función de los periodos sociopolítico-económicos que transitan en Argentina entre el 43 y tres y la actualidad, va articulando una serie de identidades políticas diversas, pero que todas ellas confluyen en el antiperonismo. Podemos decir que en principio la crisis del 2001 tiende a revertir la experiencia de la década del 90, y la crisis del 2001 tiende a revertir esto.
Ahí me parece interesante el texto que les propuse de Da Silva sobre reforma. Es un texto optativo, no es un texto obligatorio. Quien lo quiera leer, yo se los recomiendo, porque la autora lo que trabaja es de qué manera los sindicatos tradicionales del peronismo, que tenían representación legislativa, fueron actores claves a la hora de poder organizar la representación político-partidaria del justicialismo en la Cámara de Diputados para que el gobierno de Carlos Menem pueda llevar adelante la reforma del sistema previsional. Algo que no fue menor y es uno de los puntos, si quieren, principales de, de la política de la década de los 90 y que sin lugar a duda marca un quiebre en la forma en la cual se concibe el sistema de solidaridad intergeneracional que está implícito en el sistema clásico de previsional que existía, imperaba en la República Argentina y que después vuelve a ser el sistema previsional tal cual lo conocemos hoy en día y que hoy vuelve a ser cuestionado. Esta cuestión, este conjunto, esta lectura, perdón, disculpen, que hace Da Silva del proceso, tiene que ver con el rol y la forma en la cual los sindicatos interpretan el momento histórico y cómo ellos pasan de los mecanismos clásicos de confrontación-negociación que tenía el sindicalismo argentino, eh, sintetizado en la frase se pega para luego negociar, pasan a un esquema de representación homologada en los canales clásicos del sistema político, con la capacidad de negociación a partir de las bancas que, por ejemplo, tienen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que por el peso específico que tenían los representantes sindicales en las dos comisiones, tienen capacidad de veto, ¿sí?, de las iniciativas que lleva adelante el Poder Ejecutivo en aquellos años. Y esto le permite digamos, obtener ciertos beneficios, que es lo que señala la autora, ¿no? Beneficios endógenos y exógenos, que son concesiones que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, ¿sí? Al sindicalismo argentino para poder pasar. Y al mismo tiempo el sindicalismo hace concesiones al Poder Ejecutivo para poder, de alguna manera, eh, obtener ciertos beneficios en el proceso de negociación. Es muy interesante verlo esto porque, de algún modo, la lectura de Da Silva y hoy con el diario del lunes, el devenir político institucional de la República Argentina señala que la estrategia de una parte del sindicalismo de estar atada a un tipo de institucionalidad en particular, que es esto que señala la autora, eh, comienza a marcar una diferencia muy fuerte con otro tipo de sindicalismo, que es el que les propongo también en otro texto que me parece interesante de Santiago Dualde, sobre el modelo de articulación de lucha que hace y que genera ATE, ¿no? A partir de mediados de los 80 y fuertemente durante la década de los 90. Todos los textos que estamos viendo y el proceso de crisis del 2001 señalan fuertemente la cuestión de la reterritorialización, disculpen, de los procesos de lucha político. Hay un cambio que se produce en términos sociopolíticos o socioeconómicos, mejor dicho, con un correlato político, que es la reterritorialización, ya me va a salir de corrido, de los actores en la República Argentina. El cambio en la matriz productiva hace que los actores vuelvan al territorio, esto lo vimos la clase pasada, y al mismo tiempo reformula las representaciones políticas. Justamente por eso me parece interesante el texto de Da Silva y por eso estamos viendo esto en el marco de partidos políticos. Porque la representación o parte de la representación política que tiene el peronismo anclada
en los sectores trabajadores durante la década de los 90 muta. Y esa mutación es la que da como resultado, ¿sí?, un alejamiento entre un tipo de experiencia político-sindical, que es la experiencia más anclada en las luchas de ATE y luego en las CTA, y otro tipo de experiencia, claramente que uno puede identificar detrás de la CGT, las 62 organizaciones y la forma en la cual eh, entran en los procesos de negociación con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Son dos estrategias diferentes, forman parte de la experiencia sindical, por supuesto, y desde ya, pero al mismo tiempo que forman parte de la experiencia sindical, es una de las transformaciones propias del sistema de partidos. Eh, y creo que esto no es una cuestión menor. Digo, la implosión del año 2001 y la forma en la cual se articula eh, la estrategia política post-crisis del 2001 para los sectores políticos sindicales o de los sindicatos que participan en los espacios políticos es fuertemente un proceso del cual algunos actores sindicales eh, estaban fuertemente cuestionados y otros actores sindicales sí poseían eh, la capacidad de poder instalar ciertos debates y luchas a partir de la experiencia acumulada en la década de los 90 y la capitalización de una posición de lucha frente a un modelo que con la crisis del 2001 es fuertemente puesto en duda, ¿sí?, en jaque, y que da lugar a un proceso político que se vivió durante 15 años, que fue los gobiernos de Néstor y Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Todo este conjunto de actores, políticos sindicales, bueno, marcan esto, ¿no? Un fuerte proceso de reformulación de estrategias políticas, de de prácticas organizacionales. Está claro en el texto de Dualde sobre ATE, ¿no? Y las prácticas de democracia interna, cuestiones que tienden a diferenciar fuertemente la práctica de algunos sindicatos de lo que podríamos entender como los sindicatos clásicos dentro de la política argentina, que serían los que se encolumnan detrás de la CGT. Esta experiencia de la década de los 90 para uno y otro sindicalismo es muy importante, al punto que luego de transitar la crisis del 2001, ambos espacios del sindicalismo optan por mecanismos diferentes de asociación a los partidos políticos a partir del gobierno de Néstor Kirchner. Y esto no es casual, es justamente un poco lo que estamos viendo acá, lo que se ve en los textos. Una forma de articulación política que se dio antes de la crisis del 2001, ¿sí?, para algunos actores generó compromisos político-institucionales con un modelo que luego eh, se vio en crisis y en jaque, y para otros actores reafirmó prácticas y lecturas, ¿sí?, que se entiende confirman aquello que sucede en el 2001, como es en el caso de ATE, primero en el caso de los actores más concentrados de la CGT. Eh, Esto al mismo tiempo, de alguna manera, lo acompañamos y por eso yo les dejé un pequeño texto sobre el caso Correntino, que sintetizo muy brevemente en la ficha de cursada de esta semana, que tiene que ver con la provincia de Corrientes en particular, pero podemos tomar otras provincias más, como puede ser el caso de Santiago del Estero, Catamarca, pero en particular Corrientes. Corrientes tenía un sistema político eh, muy estable en términos de representación político-partidaria, ¿sí? Y esa estabilidad del sistema correntino estaba dado por el colegio electoral.
El colegio electoral, para quien no lo sepa, es cuando tengo un territorio, pues una provincia, están los departamentos provinciales, y cada departamento provincial o municipio, dependiendo de la forma de organización que tenga la provincia, elige representantes al colegio electoral. Y son los representantes del colegio electoral los que luego deciden esos votos son los que eligen a un gobernador. Ustedes vieron que en la reforma de 1994 una de las cosas que se suprime es el colegio electoral para la elección del presidente, que es una institución muy vieja que venía del siglo XIX, copiada de los Estados Unidos, eh, que promovía una democracia indirecta, ¿no? La representación, el voto popular elegía el colegio electoral y el colegio electoral es el que deliberaba para saber quién era el presidente. Este sistema seguía presente en la provincia de Corrientes, eh, frente a una serie de denuncias que hay en la época, no vienen al caso, quien lo quiere investigar lo puede investigar. El gobierno de Carlos Menem decreta la intervención de la provincia de Corrientes, provincia que estaba siendo gobernada desde hacía, por lo menos desde la vuelta de la democracia, pero antes también, por dos partidos, el Partido Autonomista y el Partido Liberal. Ese bipartidismo provincial era muy fuerte, pero lo interesante que señala eh, el texto es que justamente los cambios, ¿sí? Que se imponen a partir de la reforma constitucional, fruto de la intervención federal, se promueve una reforma constitucional que quita el colegio electoral, promueve el voto directo para gobernador, instaura eh, el balotaje, o sea, la segunda vuelta para gobernador, reconfigura a los actores, pero al mismo tiempo le vuelve a dar, ¿sí? Capacidad política a los partidos clásicos de la provincia de Corrientes. Y lo que dice el autor, que me parece muy interesante, es que cuando uno ve el proceso de cambio que se da, ¿sí? En la provincia de Corrientes, uno lo que puede ver es que la inestabilidad político-institucional no tiene un correlato, en el caso correntino, con la estabilidad de los partidos políticos. Porque rápidamente los partidos políticos, en el caso de Corrientes, pero me parece interesante para pensar eh, el país, eh, forman alianzas electorales sui generis que los vuelven a poner en un lugar eh, de, entiéndase, entre comillas, competitividad electoral, ¿sí? Y le permite, ¿sí? Y los autores, ¿no? Villarino y Stenberg, lo que señalan es que lo que pareciese ser dinámicas propensas a la fragmentación, esto que señala Martino, 700 partidos políticos, y a un caos, ¿sí? Finalmente se aglutinan nuevamente en representaciones que tienden a ser binomios, ¿sí? Eh, con una alta estabilidad de los elencos políticos. Entonces hay una capacidad de adaptación. Me parece interesante el texto de, ya digo, de Villarino y Stenberg, justamente porque lo que están señalando los autores es que en algún punto, frente a esta cuestión de cambios, ¿no? Que se dan, en verdad esos cambios no son tan profundos como se supone, sino que de alguna manera esa fragmentación y caos que se observa tiende a reformularse o a volverse estable eh, en una reconfiguración partidista provincial que permite la estabilidad del sistema político independientemente de las fluctuaciones que venimos de señalar. Estos elementos me parece que son interesantes incorporar en la lectura porque, por un lado, vemos, como les decía con los otros dos textos, eh, experiencias políticos sindicales o
de lo que se denominan las patas sindicales de la representación política diferentes en la forma de entenderlo, de entender cómo se construye esa representación. Y por otro lado, transformaciones del sistema político. Yo le traigo un sistema político eh, provincial que, si bien en principio tienden a la fragmentación y al caos, o es lo que parece señalar, el sistema prontamente vuelve a encontrar una estabilidad. En términos de teoría de sistemas, la homeostasis, ¿sí? Ese mecanismo por el cual el sistema vuelve a estabilizarse, ¿sí? Para poder seguir funcionando. Y esta cuestión no me parece una cuestión menor, creo que es una cuestión a incorporar. Es debatible, me parece a mí que hay ciertos puntos sobre los cuales se puede trabajar y fuertemente. Eh, Hay capacidad de poder leer estos fenómenos de otra manera, ¿no? Digo, o sea, si uno tuviera que traer a colación una lectura de tipo clásica desde Gramsci, por ejemplo, podría decir que esto en verdad son mecanismos de transformismo, ¿no? Digo, o sea, cambiar todo para que no cambie nada. Pero en algún punto lo interesante, sí, más allá de saber que cambiar todo para que no cambie nada, es comprender de qué manera esto que nosotros estamos señalando eh, marca una fortaleza por parte del sistema político. Una fortaleza que en principio eh, uno no identificaría justamente por estos procesos de fragmentación, por estructuras disímiles de participación política, por ejemplo, de los sindicatos y de los movimientos sociales, pero que se traducen finalmente, ¿sí? En formas de construcción de representación político-partidaria o político-frentista eh, similares. Esos son los puntos sobre los cuales quería cerrar esta, y con esto ya paso más al cierre, cerrar esta clase, y ahora algunas palabras sobre esta unidad número 3 en la cual fuimos abordando esto, ¿no? La transformación de la representación territorial, la emergencia de los movimientos sociales, un conjunto de elementos que se dio a partir de la reforma de 1994 que claramente eh, fueron haciendo que mute, ¿sí? El elemento representativo del sistema político argentino, y al mismo tiempo que producen una mutación, comenzaron a incidir de manera muy fuerte estos cambios en la forma en la cual el sistema político podía procesar las demandas sociales que había a partir de los cambios muy importantes que produce el neoliberalismo en la Argentina, tanto en el aspecto cultural como en el económico y en el social. Decía yo entonces, el territorio vuelve a ser un elemento de suma importancia. La forma en la cual las organizaciones sindicales comienzan a transformar, digo, hay una transformación de la lógica de la confrontación, reivindicación, del pego para negociar, que había sido la política del sindicalismo durante, por lo menos desde la década del 30, eh, con el poder político y con el poder económico, pasa en una rama del sindicalismo a tener una política mucho más institucionalizada de negociación con los partidos políticos y con el establishment económico, que es el caso de la CGT y otros actores sindicales. Mm. Perdón, discúlpenme. Y por otro lado, una transformación muy importante de otro espectro del sindicalismo argentino, que al mismo tiempo recoge este cambio de territorialización de la política, que comienza a tomar en la representación del trabajador el conjunto de representaciones sociales, ¿sí? Que son las representaciones sociales no incluidas en el universo político discursivo del neoliberalismo.
Entonces, a la representación sindical de ATE se le suma la representación del jubilado que no puede trabajar ni tiene un ingreso para vivir, de los trabajadores desempleados, pero que se reconocen a sí mismos como trabajadores, pero que entienden que la política neoliberal los desemplea, ¿sí? Y ese conjunto de representaciones forman parte, ¿sí?, del gran núcleo que se encuentra detrás de la CTA. Eh, Más allá de las apreciaciones en cuanto al tamaño de la CTA y la CGT, eh, nosotros sí podemos comprender que hay allí un crecimiento representativo de otra forma de entender el sindicalismo y de otra forma de entender la representación política. Y de una parte de esos actores que se incorporan, ¿sí?, en los partidos políticos. Quiero decir, todos estos procesos que nosotros estamos viendo en esta unidad número 3, la transformación de los partidos, la transformación, los movimientos sociales, la transformación de la práctica sindical, la heterogeneidad que comienza porque en algún punto la experiencia neoliberal lo que hace al romper el entramado socioeconómico que subyace a la sociedad argentina tal como la conocíamos después de la década del 50, esa explosión que se produce, ese, astilla la representación, ¿sí? Y produce una miríada de representaciones, que podríamos sintetizar en los 700 partidos políticos de Martino, pero que no es eso solo, sino que al mismo tiempo, y justamente por eso el texto de Villarino, y con esto voy cerrando esta lectura conjunta de la unidad número 3, una representación política que estalla, pero que al mismo tiempo tiene capacidad, ¿sí?, de poder hacer pervivir el sistema político. No es que estalla la representación política y estalla el sistema político, sino que el sistema político encuentra nuevos mecanismos para poder estabilizarse y poder dar cuenta, eh, ¿sí?, de una lógica que subyace y pervive más allá de las crisis. Eh, Espero que les haya servido. Creo que esto ya nos termina de dar como un panorama claro, ¿sí?, para abordar la unidad número 4 luego del trabajo práctico obligatorio número 2 que tendrán la semana que viene, perdón. Y a partir de lo cual nosotros vamos a ir trabajando los nuevos desafíos de, que son los que surgen de la incorporación de estas prácticas y estos nuevos actores en el sistema político argentino, ponen más los cambios socioeconómicos que se dan, ponen sobre relieve desafíos eh, y de qué manera el sistema político puede procesar o tiene capacidad de procesar estas nuevas demandas y estos nuevos eh, fenómenos, ¿sí?, que deben incorporarse, deben porque es una cuestión el sistema incorpora aquello que sucede, ¿sí?, como veíamos en los eventos, los actores, para poder dar cuenta de ello y al mismo tiempo retroalimentarse con los resultados y los mecanismos y los procesos que estos desafíos suponen para el sistema político. Bueno, sin más, les agradezco como siempre la atención, el haber participado en los foros y en los ejercicios y les deseo una buena semana de lectura. Nos estamos leyendo en los foros. Saludos.